¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Gracias por Hola caerle amigo, ¿qué tal? a los Qué gusto tiempos. estar acá. Sí, Bien, bien, qué bacán, loco. A los años nos ¿qué- vemos. ¿cómo Nada, va un la vida? gustazo poder contar contigo aquí en el podcast. Estamos tratando de crear este espacio para comentar y fomentar procesos creativos, de entender cómo son las posturas de creación, de visión de diferentes artistas de diferentes medios. Amigo, muchas gracias por caerle y si quieres empecemos con una breve introducción de qué haces y a qué te dedicas. Sí, no, igual reiterar el agradecimiento por brindar este espacio, qué chévere. Sí, nos conocemos desde hace rato, hemos compartido distintos ámbitos profesionales, amistosos, y bacán que nos encontremos nuevamente acá en otro ámbito. Eh, Así como en resumen, ¿qué hago yo? Yo pinto, soy pintor, pero en ese pintar he hecho muchas cosas a lo largo del tiempo que voy con una carrera establecida, digamos. Voy 15 años desde que me lo tomé más serio. Yo empecé haciendo graffiti, pintando personajes desde el graffiti en el 2009 y de ahí como que las cosas fueron fluyendo naturalmente. Bueno, antes de pintar, digamos, yo estudié diseño gráfico y esa fue la puerta para conocer la ilustración sobre todo. Mm, Entonces, a la final la ilustración se convirtió en mi camino profesional y a partir de la cual yo derivé en distintas ramas, distintos campos de acción. Entonces, la ilustración me llevó al graffiti eh, y a los personajes sobre todo. Eso, el graffiti me llevó al muralismo, el muralismo me llevó a la pintura más académica y, bueno, la ilustración también me ha llevado como al oficio, a la ilustración editorial y cualquier otra aplicación. Digamos que Qué esos son bacán. Ajá. esos son los campos de acción más centrados en los que yo trabajo y opero. Ah, buenísimo, qué bacán. Sí, sí, sí. O sea, a ver, también un punto a agregar a la línea de tiempo que marcaste. Yo te conocí a ti en una revista que trabajamos, en la revista ELE, que era como ilustración infantil. Ahí nos conocimos. Yo entré como diseñador, tú ya eras ilustrador. Y fue una bestia ver como el proceso este para mí, la primera vez que veía gente trabajando netamente en ilustración, o sea, solo ilustrando. Y para mí fue bien bacán, una revelación, porque tú eras parte de un equipo de 3 personas que todo el día dibujaban, o sea, ilustraban, cumplían de alguna forma el sueño de muchos que estudiamos la carrera y decíamos, ¿será que hay como ganarse la vida solo dibujando? Y Vivir ustedes lo de hacían y era, dibujar. claro, era Sí, bien o sea, bacán ver eso. ahora que lo mencionas, estar ahí en esta revista y trabajar como ilustrador para mí también fue un descubrimiento. Y también fue un poco curioso la manera en que llegué ahí. Yo igual me gradué de diseñador y empecé a trabajar como diseñador en un centro de copiado, en el cual casi diseño no hacía. Entonces estaba un poco frustrado y eso que apenas llevaba por ahí unos 10 meses. Entonces un día solo vi un aviso, mandé un correo identificándome como un experto en diseño de personajes cuando no lo era. Claro, sobrevender un Y poquito el portafolio es un clásico. sí, o sea, no sé, me tuve confianza, mandé Exacto, unas exacto, muy bien. referencias y luego me llamaron. Y cuando me llamaron a esta entrevista, revisaron y fue chévere porque lo que me dijeron es que usualmente hacían pruebas para recibir a la gente y que estaban dispuestos a contratarme a mí de una. Que me tomen tiempo para pensarle y yo no les dejé terminar la frase y le dije, no, yo voy a trabajar. Ah, Entonces buenas. ya después arreglé lo que tenía que arreglar y entré a trabajar ahí. Y como te decía, fue un descubrimiento porque, claro, como esto que hablamos ahorita de sobrevender, yo estaba también descubriendo el oficio de la ilustración mientras ya estaba trabajando, mientras debía cumplir una responsabilidad. Y Haciendo en el ese camino al sentido, andar, o sea, como lanzarse al exacto, y agua en y ese aprender a nadar. sentido también es importante mencionar que yo tuve un apoyo indispensable. Como mencionabas, eran mis compañeros Diego Aldaz y Darío Guerrero, quienes desde el minuto cero me compartieron Equipazo era. todo lo que sabían y creo que eso también marcó como una forma de actuar en mi carrera y de cierta manera también ha sido la forma en que me he relacionado con
con la gente en mis ámbitos. El hecho de no guardarse las cosas, de compartir, porque al final cada individuo con esas herramientas propone las cosas que quiera hacer o lo que quiera comunicar. Y el hecho de guardarte una herramienta, una técnica, no sirve de nada, porque al final, si tú no lo compartes, puede, la Exacto. persona que la necesita lo puede encontrar por otro medio. Entonces, más Es bien es como un... afianzar esa labor comunitaria, creo que es súper importante. Correcto. Me parece, estoy totalmente de acuerdo contigo porque a mí me ha pasado y bueno, ya no es la primera vez que converso acá de esto y es esa sensación de que, a ver, no quiero generalizar y decir que en Quito o lo que sea, pero siento que en algunas industrias creativas, en algunos lugares o tal vez como una forma de pensar un poco más vieja, digamos, el guardarse las cosas era como muy tradicional, como que el saber con quién compartes. Yo siento que hasta cierto punto puedes llegar a conectar mejor con otras personas, pero al final, si te pones a pensar como mucho más prácticamente, o sea, ser práctico, si generas un espacio, un nicho más amplio para todos, compartiendo, la industria se va a hacer más grande y va a haber espacio para todos. Yo estoy como totalmente de acuerdo contigo en, en que una industria se nutre mucho más del compartir que del cerrarse y tal vez como que solo hacer el grupito de panas que creen que saben lo que saben y no comparten, cuando las otras personas ya lo descubrieron y están como desde otros lados haciendo sus propios caminos. Sería mejor como compartir los procesos. Entonces, qué bacán. Creo que por ahí siempre creo que nos llegamos a hacer incluso hasta panas por eso. O sea, como compartíamos cosas en el día a día de la oficina. Era chévere tener ese grupo. Pero verás, aquí quisiera volver un poquito antes de tu primer trabajo, bueno, no tu primer trabajo, en el trabajo en la revista, y que me digas tal vez como en esa adolescencia o en ese momento en el que estabas creciendo, ¿dónde es el punto en el que te comienzas a inclinar hacia la carrera gráfica, digamos? Comienzas a decir diseño, ilustración, personajes, y tomas la decisión de saltar a estudiar como tal algo relacionado con esta industria creativa. Mm, a ver, yo creo que eso, como hablábamos de hacer camino al andar, así mismo como disfrutaba estos días de descubrimiento, eh, también me daba cuenta que me faltaba mucho y quería como reforzar áreas en las que me sentía débil para responder mejor al trabajo. Más allá desde esta perspectiva solo, digamos, profesional, decir, no, es que el trabajo hay que hacerlo bien. Sí, sí, pero creo que viene como una necesidad innata de comunicarme a través de estas herramientas, del dibujo, de la pintura en general. Y creo que eso fue uno de los motivantes de decir, hay que saber más, hay que aprender más. Entonces, mientras trabajaba, O sea, tú disfrutaba y siempre descubría dibujaste, esto. o sea, desde pequeño Sí, comenzaste a siempre dibujar. dibujé desde niño. En la escuela yo concursaba, ganaba. Una vez quedé como en tercer puesto de un interescolar. Y haciendo memoria, en una presentación que tuve también hace unos meses en una galería, donde me invitaron a hablar de mi trabajo, justo hice memoria y recordé que yo mi primer mural lo hice en la escuela, en un equipo con compañeros de la escuela. No, ese recuerdo lo tenía bloqueado y cuando hice como esta Ah, bacán. investigación volví a recordar que de cierta manera mi niñez también estuvo conectada con el muralismo. Ya oficialmente después empecé a pintar como a los, digamos, 20 años, 21 años, ya un poco tarde, digamos, para la escena. Eh, pero, pero sí, entonces, bueno, ahí ya me perdí un rato de lo que estaba hablando. No, estábamos como, estabas hablando como de que siempre nutrías como, tuviste esa necesidad de aprender un Ya, poco más, pero estábamos como sí, recordando un poco tus primeros, el momento en el que saltas al agua y decides como entrarle a la carrera, ya, como carrera, eso, digamos, sí, como tal. justo. Entonces ya trabajar profesionalmente y darme cuenta de mis flaquezas, de mis debilidades, eh, prendió como esa curiosidad. Mientras trabajaba ahí, tomé varios cursos, también Darío y Diego me impulsaban, encontrábamos opciones, a veces comprábamos cursos en conjunto, o sea, lo pagábamos en conjunto y lo veíamos en grupo. Esa dinámica de también aprender juntos fue chévere, porque es eso, otra vez solo reforzaba esa idea de una comunidad nutrida y sólida es mejor, a la final todos nos beneficiamos de eso.
Llegó el fin de mi tiempo en ese espacio, en la revista, y tuve un periodo en el que, bueno, trabajé independiente primero, y un periodo en el que estaba descubriéndome también. Seguía pintando, seguía trabajando de freelance, pero estaba como todavía no sabía qué rumbo tomar. Mm, Creo que siempre me orienté también por los personajes, porque un poco quizá lo motivó el trabajar en esta revista, que era una revista infantil, que trabajaba mucho lo editorial y cuidaba su contenido, cuidaba lo que se decía. Y en ese sentido lo que hacía era narrativo, es decir, que yo tenía que comunicar lo que el área editorial proponía o curaba a través de personajes que también conecten con la. Entonces creo que desde ahí más bien reafirmó mi idea de que los personajes son lo mío. Tomé un curso de diseño de personajes en línea, que de hecho me cambió la perspectiva de lo que era también diseñar personajes. Y ya después de este hueco que te digo que estaba descubriéndome, en el que sí trabajando freelance, hacía cosas de diseño, de ilustración en distintos campos expandidos, entró de nuevo como esta duda de que yo siempre quise estudiar arte. Y yo tenía la perspectiva de que el arte eh, era como esta profesión de la cual no podrías obtener mucho rédito o le ibas a sufrir mucho. Que viene motivada también como por el prejuicio, por la idea de que es ser exitoso en la vida y en la sociedad, Ujú. y en la sociedad ecuatoriana además. Entonces, retomé eso y dije, bueno, yo voy a estudiar arte. Mi primera opción era la universidad pública, intenté y al final algo pasó y no me convenció, y luego fui a una universidad privada, que es la Universidad de San Francisco. Y es curioso, también tuve dos intentos para entrar ahí, porque la primera vez que fui me reuní con el que ahora es mi jefe y ha sido mi maestro, Eduardo Villasís, que me hizo un poco entender cómo operaba la universidad en el arte, y particularmente esa universidad tiene un área de ilustración y arte secuencial, que era lo que a mí me interesaba. Porque más allá de que Ok. me gustaba la idea de pintar, de cultivar el oficio, la ilustración, lo narrativo era lo que más me llamaba la atención. Y que ese espacio tenga como esta área fue, digamos, lo que motivó la decisión final. Ahora, como Ujú. te Creo decía que que, tuve dos, perdón, creo dos que la entradas. Universidad San Francisco como tal tiene ese adicional. O sea, bueno, las universidades como más conectadas con lo contemporáneo de la ciudad, del crecimiento como al mismo nivel que sus estudiantes, o sea, como que no queda deteriorada en el tiempo, sino que buscan actualizar procesos. Y eso es lo que yo he visto, no sé, como en tu experiencia, al menos de una universidad como la San Francisco, con una escuela de arte, te brindan un poco más de proyección o de visión de qué hacer con lo que estás aprendiendo, o es solo tal vez como una idea que tengo. Sí, sí, de hecho, por ahí va la filosofía bueno, la institución tiene esta filosofía de las artes liberales, en la que, en resumen, es vincularse en todos los campos, que no tienes que ser súper específico de tu campo de interés, sino que puedes alimentar tu propio interés, tu propia profesión de otros ámbitos. Y en ese sentido, sí, como tú dices, eh, el mostrar o proyectar las posibilidades de aplicación de lo que estás aprendiendo en un contexto más real, sí es una de las visiones de la institución. Y particularmente en el campo en el que yo estoy, en la ilustración, gracias a mi maestro, como te digo, a Eduardo Villasís, que justo motiva esa vinculación, además de que él ha estado activo en el campo de la ilustración nacional bastante tiempo y digamos es un referente. Entonces, en ese sentido, tú también ves cómo sí ha funcionado la carrera, y a partir de eso también formas tu propio camino. No quiero decir que, yo veo que él se propone tal camino y yo lo voy a seguir al pie de la letra porque funciona. Claro, pero Sino más puedes bien es. entender que tal vez el único camino que pensabas de niño o de más joven no era el único y que el, hasta cierto punto el sueño es modificable, es adaptable. O sea, la idea de Total, conseguir eso se total, adapta total. con las circunstancias que tienes. Y justo creo que el ejemplo más vivo que me está pasando ahora mismo es que yo estoy ahora en un rol de docente en la misma universidad donde estudié. Eh, Qué bacán. y esta experiencia es linda, es gratificante, es una experiencia nueva. Y a su vez justo también tiene un poco de encontrones en el sentido de que, a ver, yo he venido forjando una carrera
practicionista del arte, digamos. No sé si existe el término. Pero he venido forjando una carrera en la que yo soy el que está haciendo cosas, el que está pintando, el que busca proyectos. Y, y un poco cambiar ese chip y compartir toda esta experiencia que he acumulado a otras personas y motivarlas de alguna manera a que hagan su propio camino. Eh, es lo más gratificante, pero también es demandante en el sentido de tiempo y de acoplarse a estas dinámicas. Ahora, creo que lo que me ha costado es eso, como entender que, que mi carrera se está transformando a otros ámbitos, pero no deja de ser mi carrera y no deja de ser este espacio en el que yo produzco, comunico a través de las herramientas que escojo, sino que ahora también tengo otra arista que sería la docencia a través de la cual puedo expandir mi Ajá. carrera. Y en ese sentido, sí, mi carrera se transforma. Y creo que puede ir ligado también un montón a lo que dijiste antes, que es esa idea de éxito. O sea, como que la idea de éxito que uno va teniendo cuando es menor y vas madurando y poco a poco esa idea de éxito se transforma en algo que te hace feliz y te llena de otra forma a ti. Entonces, claro, tal vez no es exactamente como te lo imaginaste cuando estabas en tus veintes, pero al final estás cumpliéndolo y de hecho puede incluso estar siendo mejor si pones los pies sobre la tierra. O sea, como estás pasando, tienes, no sé, depende de la calidad de vida que quieras, depende de la calidad de tiempo que quieras, pero tu idea de éxito está totalmente donde tú quieres que esté. Entonces, tiene mucho que ver con eso, siento yo lo que dices y me parece súper bacán. Em, Como para irnos hacia un lugar, volver un poco en la línea del tiempo, quería preguntarte, ¿cómo comienzas tú a relacionarte con el graffiti? O sea, porque tú también tienes este lado en donde ahora tal vez estás como más enfocado en el muralismo como tal, que es, digamos, ese espacio de más controlado, digamos, de intervenir como en la calle, el street art, pero también vienes como de una escuela en donde hay un lado vándal, digamos, como el graffiti como tal, como expresión como mucho más cruda de una realidad social o de una vida de una ciudad que se manifiesta en las calles. ¿Cómo sientes que eso pudo influenciarte al estilo que tienes ahora? Y no sé, cómo se plasmó en ti, cómo sientes que sigue viva esa esencia en tu estilo ahora. Ya, sí. A ver, yo siento que el graffiti se vinculó, pues más bien, yo me vinculé al graffiti a través de mi hermano. Mi hermano también es un practicante, un escritor de graffiti, que lleva mucho más tiempo que yo. Él lleva, siquiera unos 5 años más que yo pintando. Entonces él lleva 20 años ya en la escena. Y tuve la suerte de entrar a esta práctica a través de él. Eso no quiere decir que me facilitó el camino, sino que solo fue la entrada y el resto ya me tocó a mí lucharlo. Aún así estoy agradecido porque sí he tenido gente que, lo mismo, como reitero esta idea de que la gente comparte, quizás yo no soy muy creyente de las energías, pero quizás la energía que proyectaba y la que proyecto es esa de que también te invita a vincularse o a Sí, claro, o compartir. sea, tu hermano te mostró una puerta que tú no estabas viendo y ya dependía de ti entrar o no entrar hasta cierto punto. Exacto, Es como, claro, hay exacto. gente que se presenta en nuestra vida así, como, mira, esto es lo que yo hago y si te interesa, depende de ti qué tanto te quieres relacionar con este tema. Entonces, bien bacán, porque sí, aquí yo también le conozco a tu hermano y me parece que él, es uno de los mejores haciendo lo que hace, o sea, las letras que hace de graffiti, o sea, es increíble. O sea, su composición, sus estructuras, o sea, todo. Cuando ves como que unas letras que hizo tu hermano que pintó, es como muy reconocible, tiene su estilo y digo, o sea, así no te gusta el graffiti como tal, mucha gente puede no entenderlo, dices, eso está muy bien ejecutado a nivel de balances, de proporciones, de colores, de estructuras, dices, eso está muy del putas. Entonces sí, bien bacán tener como también esa influencia de ese lado. Sí, claro, creo que la relación que hemos establecido con mi hermano, más allá de lo filial, eh, ha sido de una relación de admiración, de impulso también, porque ver como esa facilidad, al menos de mi parte.
ver como esa naturalidad, esa fluidez en hacer lo que él hace, me ha inspirado a mí como a esforzarme más también, porque en algún punto de mi carrera yo he sentido que no he sido alguien, digamos, con un don natural, porque también tengo mis pensamientos al respecto del si se nace con talento o el talento se hace al andar. Eh, pero creo que en resumen ha sido como esta relación de admiración y Ujú, a la final ha desembocado en este impulso por mejorar siempre. Ahora que mi hermano no vive cerca, él vive en Medellín, ya no pintamos juntos como pintábamos antes, pero existe esta interacción creativa sobre todo en la que yo propongo ideas, él complementa ciertas ideas en procesos de diseño propio, de productos. Entonces estamos vinculados desde muchos años. O sea, yo considero a mi hermano como mi diseñador oficial, como marca, siendo yo la marca que manejo como que represento. Y con mi hermano hemos trabajado varios diseños de productos, también gráficas. En algún punto también entender eso, valorar el aporte que el otro te puede dar, más allá de que sea mi hermano también te ayuda a concentrarte en tu objetivo general y te libera de ciertos pesos. A veces uno piensa de que si no lo hago yo todo, no va a salir como quiero. Entonces, en algún ujú. punto es importante Soltar el también saber control. delegar y soltar, Ujú. porque eso solo te va a permitir fluir. Correcto, eso es algo que yo también puedo compartir desde mi experiencia en estos años de trabajo, que, como dices, o sea, uno a veces, creo que el don, no sé, como no sé si don es la palabra, pero la enseñanza más grande que me ha dado los años es como saber delegar, o sea, como poder no hacerlo todo tú y más bien como tratar de crear equipos de que tal vez tienen como intereses similares, estilos distintos, pero que todos entienden cuál es el objetivo final de lo que estás tratando de hacer, como para poder confiarle a otra persona, porque también es una enseñanza personal, como el poder soltar. O sea, el soltar es como algo que se practica, deberíamos practicar en un montón de cosas en la vida. O sea, como confío en ti, confío en esto que quieres hacer, en este proceso, así que dale. Al final del camino nos vemos, vamos revisando y vamos como poniendo ciertos puntos donde nos enlazamos, damos feedback, pero nos volvemos a ver en unos días y confío en tus procesos. Entonces, qué Eso, bacán eso, y tenerlo cerca. esa confianza que mencionas también es importante puntualizar que no significa eh, que descuidas la calidad, sino de hecho este proceso en el que se juntan para crear ya está mediado por la confianza o por más bien por la prueba de la calidad de trabajo que haga la otra persona. Entonces, sí es importante como eso, si bien es cierto, a veces tenemos como admiraciones o confianza con otros creativos, ese nivel de exigencia de calidad también es importante no dejarlo de lado y en algún punto ser demasiado permisivos y solo decir siga que siga. Porque a la final otra vez volvemos y desemboca en una escena mucho más fuerte, más sólida, más construida, además de con vínculos súper fuertes. Es que algo que yo creo que es importante es, a ver, yo creo que sí existe como este don de el liderazgo, o sea, que sí se cultiva el liderazgo. Para algunas personas es tal vez como más innato y para otras no tanto, pero creo que todos podemos liderar un proyecto en tal caso. Entonces, cuando esto pasa, viene obviamente en la industria creativa y como en muchas industrias, puede haber como roces de egos, roces de, no sé, como un montón de cosas, como quién estuvo antes de aquí, quién lleva más tiempo haciendo esto, a quién le ha ido mejor, yo qué sé. Pero si tú logras entender que a través de eso, digamos, yo presento un proyecto y yo estoy llegando con la idea del proyecto y yo entiendo mi rol en el proyecto, tal vez yo no voy a liderar este proyecto, sino que contrato a alguien o comunico que necesito a alguien que controle este proyecto desde la parte gráfica, esa persona tiene ese rol. Entonces yo debo como tal vez ser el agente externo que tuvo la idea, en este caso llamémosle director creativo de la idea, pero no el director de arte visual de la idea, sino que eso estoy delegándole a alguien más. Entonces como que entender esa parte es súper importante también, requiere una madurez adicional. El decir como que, ok, cuando es un proyecto personal mío y yo soy director de arte, director creativo, papá y mamá del proyecto, bacán, siento que voy a controlar
todo lo que esté a mi alcance para que esto se vea como yo quiero, porque quiero que esta idea se transmita como yo quiero. Y busco gente que me ayude a ejecutar. Pero cuando yo estoy siendo parte de otro lado de esta rueda, de este camión, tengo que también tener la humildad, la madurez de aceptar el otro rol que me toca. No sé si es que pensarlo como inferior, superior, lo que sea, es como siento que podría ser horizontal incluso, pero ya no estoy liderando esto. Tengo que aprender también a dejarme liderar porque este es en función a un proyecto que no es mío o que quiero que tome otra dirección. Entonces sí, yo siento que ese es un proceso que ya es como súper interior, ¿no? Que cada uno debería tal vez, si le interesa, buscar cómo realizarlo y si no, ya nada. Por eso hay tantos creativos que chocan con con las personas con las que trabajan y no Igual funciona. creo que es chévere ahora que eh, va a sonar un comentario de ya de viejito, Dale, que dale. siento El que clickbait. estamos en un cambio generacional en el que la escena creativa, al menos local y de lo que uno ha vivido, es mucho más irreverente. Y puede tener como dos perspectivas. Una de esa irreverencia te lleva a probar cosas que antes, bajo los prejuicios o bajo los dictámenes de lo que era correcto, no se imaginaba que serían posibles. Y Ujú. por otra también como viéndolo desde esta perspectiva de cuidar con la calidad. Podría resultar en el que todo vale. Y Todo creo vale. que creo que es esa línea delgada en el mundo creativo en el que sí, todo vale, pero a veces no todo debe valer. Entonces es de pensar Claro, es que acá mucho, es de ya cuestionarse comenzamos mucho. a meter los pies o sea, ya comenzamos a meternos en un debate de criterios que yo también pienso a veces de eso. Y como tú dices, puede sonar como viejito y es porque de alguna forma ya somos los, no los viejitos, pero ya nuestra escena ya no es la joven. O sea, eso yo también a veces Exacto. hablo o sea, ya no somos futuras promesas, o sea, ya somos lo que somos. Entonces, yo también a veces digo, por un lado, pienso, esta escena es como mucho más irreverente y cosas así, ¿no? Simplemente no me identifico con eso. Pero cuando éramos jóvenes, había gente también así, o sea, entonces simplemente tal vez no estoy enganchado, ya no soy joven, o sea, ya no estoy entendiendo esos lenguajes por más que intento, pero intento y puedo decir sí, mi escena también era súper irreverente a veces, se ponían demasiado locos. Entonces, lo que yo sí puedo decir como un punto es que a nivel del mundo, para mí, en mi criterio, eh, atravesamos como estas curvas de procesos, de tendencias que son como cíclicas y llegamos a un punto en donde atravesamos hace unos 10 años una estética muy pulida, como todo se veía, el diseño gráfico, el arte, la aplicación en ropa, unos estilos como muy limpios, o sea, como formas muy marcadas. Y de repente comenzó a entrar de nuevo la época 2000 era, el nuevo, no sé, como el neo tradicional, neotribal, que tiene sentido, se está repitiendo lo que vivimos, pero con la esencia como más tech, como retrofuturista o futurista, que es bacán, o sea, me parece bacán de ver. Pero ahí llega ese punto de entender que, claro, si el mundo venía de una hiperestética, ¿cómo eres contracorriente a eso si no te gusta lo que siempre estuvo, hacer como algo totalmente desordenado y totalmente no pulido? Entonces vemos escenas como, me parece bacán a mí, o sea, a veces veo cosas, afiches de conciertos, portadas de discos, camisetas, de gente que saca ahora como, no cuida la grilla que nosotros usábamos en diseño, puta, esto tiene, su grilla es básicamente su mente que está componiendo, o sea, no digo que todas las marcas que hagan eso son bacanes, pero veo que muchas de las que sí lo hacen bien para mí, tienen como una estructura muy del puto. O sea, ves ese desorden, pero dices, uff, eso funciona. Y creo que ahí está lo que yo al menos rescato, que podemos tener como una escena con un estilo que tal vez no es del nuestro, pero en todo hay ese punto de rescate que algo vas a Aunque encontrar que te creo parece que bacán. ahí hay algo importante de añadir que también creo que es importante actuar desde la sinceridad. Como tu labor creativa sobre todo,
al existir tantas posibilidades, lo único que te distingue es ser tú, ser sincero contigo mismo, con tus creencias, con lo que vives y comunicar a través de esa posición. Porque si bien es cierto ahora que estamos interconectados y bombardeados de contenido, eh, podemos hablar de una comunicación universal, pero al final no es una comunicación universal porque cada contexto hace que lo que se vive en ese espacio sea particular, a veces más evidente, a veces menos evidente. Y en esta oleada de, claro, de que todo es válido, también llega a un punto a hacerse eso universal, como o hacerse cotidiano y en el sentido de, desde la creatividad, digamos, puede que me equivoque, se podría tornar a ser algo como súper mundano, digamos. Ahora, desde mi perspectiva, y creo que lo que me ha funcionado, y no digo que yo soy, digamos, el más original, porque para nada, de hecho creo que ha sido una de mis falencias también, no sé. Eh, pero ver a lo que soy, regresar a ver en dónde vivo, qué me pasa, qué me afecta, qué me alegra, en algún punto ha hecho que lo que comunique, lo que cree, conecte más con el público. Y también Ujú. dejar de lado que lo que hagas tiene que conectar absolutamente con todo y gustarle a todos, es otro de los pasos a dejar. Pero creo que eso, si estás en este camino creativo, lo mejor que puedes hacerte es ser sincero contigo mismo. Que esas Ujú. decisiones estén justificadas en la sinceridad y no por aparentar. Correcto. Capaz eso también te da la edad, ¿no? Porque en algún punto, y ahí volviendo a la irreverencia, esa irreverencia mismo también te hace como decir, pero ¿por qué tengo que hacerte caso a ti? Yo quiero hacer esto, yo quiero probar Claro, esto y lo voy a correcto. hacer. Y eso más que nada es como, yo siento que este proyecto que estoy haciendo de estas conversaciones, me gustaría que den, o sea, a ver, como fruto que tal vez alguien que está en este camino, que sea menor, que esté estudiando, que esté pensando en estudiar, o que incluso esté en la escena o ya trabajando, entendamos de que hay un montón de fases que todos vivimos y todos maduramos y básicamente un consejo que alguien te puede dar no funciona de nada porque la irreverencia juvenil va a hacer que hagas lo que quieras hacer. O sea, seguir lo que alguien te dice, o sea, que te vale un pepino lo que alguien te dice. O sea, simplemente es como el fondo de esto es creo que importante lo que dices de trata de ser sincero contigo mismo, sea el que sea. Si tú quieres, sientes que para ti seguirle a alguien es lo que te estás siendo sincero contigo porque quieres seguir un estilo, quieres por poco copiar algo, dale. O sea, éntrale con todo a eso y ve a dónde te lleva. Es que sí, yo también comparto lo mismo contigo y al comienzo me molestaba como al menos en diseño gráfico, ver cómo todos tuvimos acceso a Pinterest y ver como proyectos muy similares en tu ciudad a algo que ganó una banderita en Behance o está pegado en los trends de Pinterest como diseño gráfico. Y dices como sí, o sea, obviamente tiene sentido que alguien que se mete a buscar referencias baje eso como una referencia y aplique eso a su contexto literalmente. O sea, como me gusta esa tipografía de panadería, yo me pidieron para una mecánica, pero igual siento que se ve bacán porque está en la onda juvenil, yo qué sé, cuál sea su brief, y lo Ujú, aplican, punto. Entonces yo a veces me molestaba como, ¿por qué? Luego entiendes los contextos y no todos vivimos los mismos procesos, pero ahí viene esto que tú dices de la sinceridad para mí como, yo no estoy diciendo que no veo referencias, pero hay un ejemplo súper claro de que voy a marcar aquí, no sé si tú has visto este proyecto de se hizo como, no quiero decir viral, pero lo vi muchas veces, de una panadería, no sé exactamente en dónde, que comienza a sacar su merch y toda la aplicación de su estética era en base a la textura de los panes cuando les abren. O sea, abres un pan ya, que oxigenó muy bien y tiene como muchos burbujas de aire y tiene ese pan como de masa madre. Y alguno de los diseñadores que vio seguramente en algún lado tuvo la idea de ponerle tinta a esos panes y hacer como stamps en papel. Y generas una textura muy bacán con eso. Y bacán. Entonces, que hagas exactamente lo mismo en una panadería en Ecuador, listo, bacán. O sea, los que sabemos que había el proyecto, estuvo.
pero que de repente digas, me parece increíble el recurso de ponerle tinta a algo y aplicarlo sobre patterns, o sea, hacer patterns con eso, tal vez da como resultado a ti que en tu panadería no haces ese pan, sino haces el pan injerto o la Mm, manito que tenemos en Ecuador. Y dices, tal vez voy a ver cómo aplico esto a mi realidad con tinta de acá mismo o con tintas fosforescentes porque los carteles chicheros son así acá y veo qué me sale. Y ahí siento que para mí es el proceso, repito, para mí tendría más sentido que decir, voy a hacer exactamente eso aquí. Pero ya, hay es que criterio. ahí hablamos del significado, creo, como, bueno, a ver, para no irme por el significado, más bien hablamos de la originalidad, que creo que es un tema chévere. ¿Qué es original ahora? Como Ajá, no nada. inventamos, no inventamos O sea, nada desde cero. Y como tú dices, o sea, lo que hace un trabajo o una propuesta original es que responda al contexto en el cual se va a desenvolver. Porque, y que quien esté encargado de desarrollar ese proyecto tenga esa capacidad de ver esas particularidades que pasan en ese contexto. Y al final ese conjunto de pequeños detalles particulares hacen que el proyecto se sienta como algo nuevo, a partir ujú. de herramientas o acciones ya inventadas, por decir. Entonces, también como creo que es otro de los mitos en el área creativa de, de la originalidad en tu trabajo, que si no ves nada de referencia, que si no ves televisión, que si no consumes tal contenido, tu trabajo va a ser más como más original y más distinto del resto. Eso en el mundo en el que vivimos es como imposible. Entonces, ¿a dónde acudimos para que se sienta como un trabajo eh, sincero y original desde esa perspectiva? Otra vez, como digo, a lo que vives, porque al final también hay como este pensamiento, o se puede entender de esta perspectiva existencial de que, eh, ay, se me fue la idea, una Está ardición. bien, está bien. Tranquilo, tranquilo. Si vuelve, vuelve. Si no, Bueno, ya volverán todo acá. Sí, estamos se ya me fue, hilando estaba bien fino. embalado. Hay que volver a la superficie, así a nadar como más arriba. Va. Pero bueno, Mira, yo tengo hablábamos aquí, de la originalidad en todo caso, para seguir por ese lado. Entonces nada se inventa, nada se crea desde cero. Entonces, más bien usa lo que tienes a la mano y eso, dale tu visión, imprégnale de tu sentido, yo de tu también ser. digo lo mismo que tú desde el lado en el que yo siempre, a ver, cuando he estado como en procesos de diseño compartiendo con personas, tal vez en un proyecto en conjunto y, o sea, tuve esa experiencia de dar clases 3 semestres en la metro de diseño y fue como, yo siento que lo que uno buscaba ahí, o sea, o lo que puedes ver, tú inmediatamente ves el potencial de el nato y el que le hace falta un poco más de trabajo, que con esfuerzo llega a convertirse en un diseñador. Pero es eso, como que yo decía, nútrete de lo que escuchas, lo que comes, lo que ves, lo que vistes, por qué vistes, a quién admiras, a quién, todo eso. Entonces, como todo eso va a dar como resultado tu diseño. Entonces, no es lo mismo alguien que esté escuchando Iron Maiden, pero también se baila una cumbia y vive en el norte de Quito, alguien que escucha Iron Maiden, se baila una cumbia, pero tal vez vive en Tumbaco y aparte de eso, no sé, su contexto es totalmente distinto. O sea, uno va en bus, otro va en auto al trabajo, lo que sea. Entonces, todo eso ejemplifica un montón todo lo que ves, lo que escuchas, lo que pruebas, lo que hueles. Esa experiencia sensorial de tu vida genera ese cono que da como resultado tu obra en este caso. Y eso también nos hace pensar en los purismos. Ahora ya nada es puro y de hecho el concepto de puro tiene unas connotaciones fuertes, porque puro significa aquello de que no está en ese contexto, eh, es menos válido o no vale. Entonces, más bien abrazar como esto de lo mestizo, de lo mezclado, es lo que nos hace únicos, todo lo que dice.
puede que sean Sí, sí, contextos totalmente. similares o experiencias similares, pero el individuo es único y el individuo es el que configura esas experiencias y da como resultado una cosa particular. Sí, y además, como dices, yo son como pueden ser pensamientos como que puedo estar loco aquí, pero todos somos únicos y además nadie es único. O sea, por otro lado, ¿me cachas? O sea, como que tú siempre me pasa eso, yo pienso eso, como sí, todos somos únicos porque tenemos una visión, sí, pero a la final todos somos iguales, porque todos somos humanos, experimentamos, sí, o sea, en distintos niveles, lo que sea. Pero eso también nos une al final, porque buscamos estar unidos, como que somos lo mismo, somos iguales, todos somos esto, pero a la vez todos somos diferentes. Entonces, es como ese criterio de haciendo lo que yo hago, al final sí o sí voy a conectar con gente que hace muy similar los procesos, tal vez no exactamente igual, pero ahí generas estos nichos y esta comunidad de compartamos lo que experimentamos todos aquí. Entonces eso es bacán Es que por ahí. como dices, haciendo lo que hago, o sea, yo busco eso para diferenciarme, sí, pero no en el sentido de hacer de menos a los demás, sino como para proponer otras cosas desde mi visión, pero a la vez que eso conecte con los demás, ¿no? No quiero hacer de menos solo por hacerme el especial de ser que yo soy diferente a ti o al resto, sino yo intento proponer otra manera de ver a través de mis ojos esto. Pero eso no quiere decir que el trabajo de las otras personas sea de menos. Claro, y es como la búsqueda de pertenecer también a otro grupo. Tal vez no es el mismo, pero es otro que tú creaste o tú estás ahí. Entonces, nada, sí, esto se pone como, es un tema profundo de extremo, no extremo, pero profundo, bacán. Sí. Eh, Ahí podemos vol- cerrar este tema, digamos, diciendo como, sí, 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 por metalero no puedes perderte de bailar de cumbia bailar total, una pues, cumbia. Ajá. claro. Entonces, por Justo ser muy decía, metalero, no te niegues esa alegría de bailarte una cumbia o una salsa. claro, es como, siempre hago referencia a memes, ya vi ese meme, ya hace unos 8 años, que hijo de puta, cómo ha pasado el tiempo. Como del pianista que como que habían militares y le decían, eh, ¿por qué estás bailando trap? O algo así, como que le apuntaban y le decían, no eras metalero, ¿qué haces bailando trap? Y le decía, ah, perdón, es que quería vacilar. Solo como debes tener tus razones para hacer algo, pero no te pierdas de esos otros momentos que pueden ser bacanes de disfrutar. Ajá, oye, aquí verás, pongamos bacán todo lo que hemos conversado hasta ahora. Quiero volver al punto en donde tu obra te lleva a hacer algo que a mí me parecía muy interesante, o sea, como bacán, en en la ciudad que comienzas a ver, que es transportar este formato meme, o sea, como que volverte un poco más trendy, llamémosle, como que tomar estos íconos de la cultura pop nacional, virales, no siempre, pero elegiste algunos y los pintaste en muros, como para que alguien reconozca lo que estás haciendo y de repente diga, ah, es el meme, o sea, recuerdo el perrito tomando el juguito de pintar bien, no sé, como cuando se puso de moda ese meme de juguito para tal cosa. Y tú lo hiciste. Y luego Jorgito Guayac o no sé, hay un montón de cosas que tú, harta demencia, no sé si pusiste alguno de esos, pero Sí, momentos también. virales en digital los pasaste a muro. ¿Cómo fue ese proceso y de dónde sale esa idea? A ver, creo que el espacio en el que fueron implementados da para eso. Como el espacio público te permite jugar. Y a la final, el motivante de hacer eso no fue algo tan premeditado, sino fue como permitirme disfrutar del juego, de habitar el espacio público. Y sí, el lenguaje que usé era como lo popular, Ujú. o lo que está visible, digamos. Pero a la final la lectura, a ver, también como artistas uno no puede controlar las lecturas de lo que propone, ¿no? Claro, Entonces yo lo proponía desde mi visión y sobre todo desde este disfrute del juego, es decir, ah, o sea, me divertí pintando este meme, porque era
el contexto específico en el que pinté, con las personas con las que pinté, el momento del día, lo que sea, hicieron que disfrute, que esa acción se convierta más en una experiencia a que el O producto sea, como tal. perdón, en el proceso creativo tú no tenías, o sea, no vienes desde un lugar en el que dices voy a hacer esto en el muro, sino que llegaste con una idea y ese rato se definió que ibas a pintar. ¿O qué? ¿O cómo fue eso? Sí, a ver, los memes están presentes todo el tiempo, ¿no? Y no es que yo me propuse un proyecto de que voy a pintar 50 memes en el espacio público y ya, no, sino como, dada la situación, un día que salimos con unos panos a pintar y vamos a pintar ilegal, bueno, en realidad todas estas fueron, digo, ilegal, pero una en particular que fue una acción más de noche, ya teníamos visto el spot y yo no sabía qué pintar. Y en esta reunión previa, visitamos a otros amigos, entre esta conversación, esta joda previa, surgió la idea esto de, si vieron este meme, y como que conectó con la situación particular y dije, bueno, lo voy a pintar. Así. Entonces, creo que eso, y como te digo, o sea, la intención es más desde el juego, porque el espacio público te permite ser irreverente, te permite Ajá. jugar. Es que es bacán el Eh, punto en el que marcas esto porque en la cultura del graffiti está full presente el personaje y a veces el personaje hace referencia a algo icónico. O sea, como, no sé, hemos visto los Caribes, o sea, como esa crew, como a veces pintan personajes de Marvel o crews que pintan algo icónico de los ochentas, Pantera Rosa. O sea, hay como esos personajes de la cultura pop que a veces se integran en el graffiti y eso es bien bacán. es que, a ver, el graffiti, yo alguna vez tuve esta conversación con mi hermano sobre qué se representa en el graffiti. Y lo que mi hermano me dijo es que desde una visión más purista, el graffiti representa su cultura. Es por eso que tradicionalmente se representaban b-boys o Ujú. personajes usando sprites o personajes referentes a sus acciones. Pero yo como, a ver, y no soy el único, ¿no? Pero digamos como esta intención de qué icono representas, qué personaje representas al lado de un graffiti, vienen mediados por lo que es el individuo que lo representa, o por lo que representa el colectivo también que pinta. En mi caso particular, lo que puedo hablar es que yo no vengo del hip hop, digamos, desde una visión purista. Yo vengo desde muchos ámbitos, desde, no sé, el rock, el metal, cumbia, lo que sea. Yo creo que eso también un poco ha permeado la manera en que me percibo como alguien polivalente o alguien, se me fue el término, que es cuando puede ser muchas cosas. Versátil, ya, digamos, como alguien versátil al menos Ni en yo la, llegué yo era como, pensé tres opciones y no era ese. bueno, entonces yo siento que esta versatilidad ha sido premeditada en el sentido de que me obligo a hacer cosas diferentes siempre, porque me gusta eso, como es una aventura, es un reto para mí. Y en ese sentido, retomando el tema este del graffiti, es como, ya, si bien es cierto, me agrada la estética o lo que representa la cultura desde el hip hop y del graffiti, no conectaba tanto con esos personajes que ya estaban establecidos, porque yo quería crear mis propios personajes. Y a la Ujú. final los personajes que escogía eran cosas que yo quería dibujar. Conforme ha pasado el tiempo y ahora que digamos soy más grande, ya le meto un poco más de cabeza a, a ser más específico en lo que quiero representar. A veces pasa, a veces no pasa. ¿Por qué? Porque también creo que esta idea o este crecimiento en el moralismo, eh, un poco me ha hecho eso, que tomar responsabilidad de qué insertamos, qué imágenes insertamos en el espacio público. Ahí viene Pero como también un punto, hay que cuéntame tener en de cuenta dónde, que, dime, sí, dime, termina eso. ya. Eh, O sea, también hay que tomar en cuenta de que el muralismo tiene sus dinámicas y también decirlo muralismo es polémico. Digamos, la pintura mural, para hacerlo más amplia, tiene sus propias dinámicas y sus preocupaciones. Así el graffiti tiene sus preocupaciones y dinámicas. Y en este caso al graffiti no le interesa que la población responda de una manera afectiva a lo que representa. Entonces, en ese sentido yo, si me pongo a ver los personajes que hacía hace 10 7 años, tienen otro tinte a los personajes que hago ahora. Y está bien, porque responden a distintas intenciones. Ahora, volviendo Ahí a esto viene de el los punto íconos este que populares, quería preguntarte. dime, Perdón, el careverga.
O sea, ¿de dónde sale? O sea, ¿cómo haces? O sea, yo lo vi un montón de veces y dices, es como un poco irreverente a la ciudad de Quito. O sea, porque súper curuchupa, no estás acostumbrado simplemente a ver un pene en una Lanford y dije, es un cague. O sea, es bacán. Tú le hiciste este personaje. ¿De dónde sale esa idea? ¿De dónde sale como... Sí, ¿De esa dónde idea te justo nace sale como decir voy a de, hacer este personaje? ya, esa idea sale del mirar a lo que estoy viviendo y de entender cómo interactúo en la sociedad en la que vivo. Entonces, la palabra carverga tiene una connotación local y también tiene una connotación universal, digamos. Pero funciona localmente en el sentido de que tú le puedes como dar ese título a una persona que tiene cierto comportamiento y ciertas actitudes, ¿no es cierto? Pero con eso no quieres como solo encasillar a esa persona en lo que significa ese título. Entonces, de cierta manera puede ser específico, pero a la vez es universal y lo aplicas en distintos contextos. Entonces, yo decidí hacer ese personaje desde un juego primero, porque siempre nació en el cuaderno y nació como de ver las actitudes o lo que se vive en el graffiti legal, de ver esa irreverencia. A veces entre compañeros nos decíamos, ah, qué cara verga que eres porque conseguiste tal spot, o qué cara verga que eres porque raqueaste tal material. Entonces desde ahí se fue alimentando y al final desembocó en la representación de ese personaje como tal, o sea, la estética. Y sí, como dices, no es algo que ves habitualmente en las calles y va a ser chocante, va a ser polémico. Muchas veces lo han borrado por el mismo hecho de Claro, la es que eso es lo que connotación me sexual refiero, que como tiene. puedo Tiene imaginarme la un papá connotación en sexual, pero Quito tiene distintas lecturas tapándole, también. correcto. Porque tiene distintas lecturas porque, por ejemplo, para mí es algo chistoso, es algo que invita al juego y es algo que invita a recapacitar y a revernos a nosotros mismos, de decir, todos en algún punto somos carevergas y fuimos carevergas en distintas situaciones. ¿Cachai? Entonces Ujú. no es solo careverga el que hace graffiti porque daña la propiedad privada, sino todos en nuestros ámbitos hemos sido careverga alguna vez. Entonces también es como entenderse y reflejarse en eso. Ahora, otra lectura que tuve Total. y que yo no la tenía cercana es la lectura de una amiga, de una colega artista que me decía que entiende de dónde viene, me conoce a mí, sabe que es de personaje luego yo, pero aún así no le termina de cuadrar porque dice que lo siente como muy hombre y ella está más asociada a las visiones desde el feminismo, desde la igualdad de derechos. Y es una perspectiva que yo no entendía, por ejemplo, o más bien no, mi intención de crear este personaje nunca fue para atacar con el propósito de atacar a estas otras visiones. Pero a la final es eso lo chévere y como si tienes una Exacto. idea como aviéntate, decídete y hazla. Las Es lecturas que no las aquí el vas a punto es controlar nunca. exactamente lo que estabas diciendo antes, como que tú no puedes estar presente en cómo se va a sentir cada persona detrás de tu obra. O sea, no puedes, lo único que puedes controlar es presentar tu obra, pero no es tu trabajo, no es tu deber estar detrás de cómo esa persona se siente sobre lo que está viendo. O sea, yo siempre escuché en algún lado esto como súper interesante, como de una canción, de la música, que te hace llorar o te hace sentir feliz, determinada canción, una canción que tal vez a alguien le hace feliz, a otra persona le recuerda un momento mucho más triste. Es esa cuestión de la obra habla mucho más de quien está percibiendo la obra que de quien la creó, ¿me cachas? Entonces, ese del contexto, como cierre de esa parte de este tema, así como de tal vez los criterios, porque yo también lo vi un montón de veces y yo lo vi, recuerdo el que estaba en el intercambiador, en el puente este de la República, como yendo hacia el Cinemark. Ahí había una lámpara abajo que le veías desde arriba, o sea, como 10 de agosto y República puede ser, no me acuerdo bien, pero ahí había una lámpara que siempre le veías cuando pasabas en el auto. Sí, sí. Y es como que, como ya sabes que está ahí, medio que digo, cague, o sea, yo paso con mis papás o mis papás son súper abiertos, súper cague. Entonces le decía, mira eso. Y mi mamá y mi papá se cagaban de risa, decían, increíble. Entonces ya sabes que es un punto en donde a veces pasábamos por ahí
y dices, aquí hay un spot divertido. O sea, como para mí ese es del otro lado como del street art que vuelve icónico ciertos lugares de la ciudad por la ejecución, digamos. Porque no sé si tú te acuerdas, creo que igual la República, bueno, no me acuerdo qué calle es esa, la del Hilton Colón, como por el puente del Guambra. En un punto en los 2000, no sé si tú te fijaste, había un muñequito de metal que alguien, un artesano, si alguien sabe el nombre del artesano, por favor, díganos quién fue, porque yo nunca supe, como un muñequito de metal chiquitito y estaba soldado a un poste de metal. Y era Sí. increíble porque no es que la empresa eléctrica lo hizo, alguien se tomó el tiempo de ir, soldarlo y dejarle ahí. Y cada vez que pasas por ahí, dices como, ¿quieren ver algo? ¿Sabían de esto? Y se vuelve como un lugar bacán si es que quieres compartirlo, ¿me cachas? Y eso también Sí, pasa en el centro histórico, frente a la iglesia de la compañía, el típico ángel que tiene el pene enorme, pero ya sí. es un punto hasta turístico, porque ya rehicieron toda la fachada y al ángel le siguen haciendo como con su pene gigante. Entonces, cuando tú estás ahí y estás con un turista o estás con alguien que no es de la ciudad o simplemente quieres compartir algo, dices, ¿has visto eso? Y se vuelve como un punto, eso, Ujú. ese ángel es street art, o sea, es ese punto en la ciudad también. Entonces, es bacán desde tu lado, al menos a mí me generó eso, como, hay un punto bacán de interés en la ciudad, miren eso cuando pasamos, como, mira eso. Sí, Entonces, es bacán. chévere porque eso, como dices, el street art te invita a habitar la ciudad desde otras perspectivas y sobre todo desde lo emocional, desde conectar con el espacio a través de las experiencias que vives ahí y no solo de lo visual, de la arquitectura. Eso es lo chévere de esta práctica que es libre, es irreverente y que también, si ya lo vemos desde lo político, es como eso, estás ejerciendo el derecho a habitar un espacio de todos, que muchas de las veces es cooptado para propósitos o intereses más egoístas. Y para cerrar eso del Careverga, también, más allá bueno, no cerca, pero una vez pinté uno en un hospital, porque el esposo estaba bueno, y ese fue uno de los que más tacharon. Inclusive hubo ahí medio beef con otro man que lo tapó y pintó otras cosas encima, con unas frutas. Y cuando con otros panas como confrontamos a este man de por qué lo tapó, y su argumento, no sé qué tan verdadero sea, fue que su abuelita estaba hospitalizada en ese lugar y que no quería que reciba como esa energía o vea esas imágenes. Son otras lecturas, son datos curiosos Sí, también, que de alguna pero forma ya, incluso es entendible si es que una persona viene y te dice, o sea, es lo que dices, no sabes si creer o no, pero al final, si alguien te dice, tengo un paciente que sale a la ventana y ve eso y se altera, puta, o sea, ya pues, o sea, y tú quieres taparle, dale, tápale. ¿Qué puedo hacer? Está en tus manos. Si tú puedes controlar que tu abuelita no se altere tapando un graffiti que le altera, dices, tal vez lo voy a hacer. es el espacio de todos, así mismo, Claro, y es de exacto. ninguno a la vez. Exacto, y ahí genera esa controversia de que está bien que él te tape, pero también está bien que vuelvas a hacerlo. Y, y está bien que te vuelva a tapar. Entonces es como, Sí, sí, sí. ajá, Así es mismo como funciona el juego. ajá, exacto. Qué bacán eso. Acá volvamos como a la línea de tiempo en donde hemos hablado como del street art, de tus inicios en la revista Ilustración, siempre ha estado como la ilustración narrativa como parte de ti, pero también llega este punto en donde siento que ya te siento como amigo, como más maduro en tu arte, en tu craft, en tu cuestión. Se siente muy bacán verte hacer exposiciones también como galerías, como cuadros pintados al óleo. Y eso es muy bacán como acrílico o óleo, no sé exactamente, plata mismo, no sé qué pintura es. Pero ver la ejecución en como que llevado el street art a galería me parece muy del putas. O sea, cuéntame cómo ha sido ese proceso a ver, cómo ha sido el proceso y de dónde te nace tratar de llevar tu arte a galerías y hacer exposiciones personales con tus colecciones, llamemos, como con tus obras, con tus muestras. Sí, a ver, creo que la intención nunca fue eso, como tomar que
Yo autoidentificarme como un artista urbano y lo que hago está catalogado como arte desde lo urbano y llevar eso a estos otros espacios nunca surgió o partió de esa idea, sino más bien eh, creció de una manera más orgánica, como decir, me gusta la pintura en general, vengo haciendo esto en este campo específico, quiero probar pintar y ahí viene, ¿te acuerdas que hablábamos como de mis flaquezas y eso? Yo quería aprender a pintar desde lo académico, pero por curiosidad. Entonces todo el entrenamiento que he tenido me ha llevado a hacer las cosas que hago ahora. Eh, entonces más bien fue como una experiencia que ha ido madurando sola y que se alimenta otra vez con lo que hablaba de sinceridad. Sí, aprendí a pintar, digamos, una técnica tradicional de, de, Como de que aprendiste siglos. una nueva forma de aplicar tu fondo, digamos. Exacto, ya, y aprendo una técnica tradicional de siglos, pero no significa que tengo que decir y tengo que contar lo que se decía con esa técnica. Entonces, ¿qué digo Ujú. yo con esa técnica? ¿Qué aporte le doy? Entonces, a la final, digamos, esa premisa ha hecho que mezcle estas estéticas, que mezcle materiales, porque al final es lo que quiero decir. También estos procesos que tengo desde lo pictórico, que siento que es algo que no he explorado tanto todavía, más allá de que he hecho exposiciones, pero nacen de esta idea de ser sincero conmigo mismo. ¿Qué quiero representar? Represento lo que he vivido, lo que me ha pasado, lo que escucho, lo que me afecta. Y trato de conglomerar todo eso en este tipo de escenas de collage, que es lo que he trabajado últimamente. Ahora, ¿cómo se han abierto los espacios? Se han abierto igual orgánicamente, los que puedo ser grato, en el que ha habido acogida en el tipo de trabajo que hago. Asimismo, ha habido rechazo y también hay que entender que es parte del proceso de que hay espacios que tienen objetivos claros y tienen visión y porque rechacen tu propuesta no quiere decir que lo que tú hagas está mal, sino que no es para ese espacio. Y entender que mientras más Claro, oferta haya, más tal dinámica vez es la esa escena. persona no está totalmente alineada todavía a esa apertura y tal vez en el futuro, o sea, es lo que digo, Sí, tal vez y timing, aparte, así como, aparte la gente crea espacios específicos por una razón, sabe a qué nicho le apuntan. Entonces también es de claro, parte y entender el parte. contexto. Exacto, es de parte y parte. Uno como artista no va, o sea, también tiene que entender las reglas del juego y decir, bueno, quizá esta propuesta como la estoy presentando ahora no va tanto con la visión de este espacio particular. Entonces mejor le Ujú. busco otro espacio. Y si en algún momento quieres entrar en ese espacio particular, edítalo más y argumenta más la manera en que sería adecuada de que tu propuesta diversa y reverente entre en ese espacio. Pero le estás cargando de capas más como simbólicas significativas. Y en ese sentido, como, a ver, sí he tenido aceptación, me han abierto espacios, eh, y también están de la mano de esto de conocer gente, porque aquí podemos hablar de la labor del artista o del creativo en general, es que la labor idealizada es que el artista o el creador es quien se encierra en su estudio y pasa semanas creando y una vez que termina de crear, el público lo aplaude. Cuando la realidad es que eso es, digamos, un 30% de la labor artística, porque el restante es hacer conexiones, también Obvio. visitar espacios, alimentarte de lo que Sin están creando padrino no tus hay colegas. bautizo. Y así funciona, como creo que es lo que más me ha costado entender. Y no con esto quiero decir que si no conoces a nadie no tienes oportunidades. No, porque al final como individuos uno sí tiene el poder de convencerse a sí mismo de que, de que vale como individuo y su propuesta Y, también vale. y saber entender cómo vender tu proyecto. O sea, venderlo me refiero a ponerlo afuera, o sea, porque eso también requiere un trabajo, especialmente hoy en día, sean redes, sean conexiones, sea lo que sea, es como, ese es el lado, es el siguiente nivel de qué hago con mi obra. La dejo en mi casa exponiéndose y digo, después de 50 años que pinté 300 cuadros, o busco la forma de ponerlos en algún lado y que más bien, no sé, como que ejecutar un plan también de Es una habilidad que hay visibilidad. que cultivar. Es una habilidad Correcto. que hay que cultivar a la par de cultivar tu habilidad técnica. Al menos si quieres Es vivir de esto. O sea, al menos si exacto. quieres vivir de esto. Tú te Correcto. planteas objetivos en tu carrera. Si para ti es más gratificante
pintar desde lo individual, más emotivo, más encerrado, está bien. Y no quieres mostrarlo, no lo muestres, está bien. Pero si tú quieres hacer un estilo de vida y quieres vivir de esta actividad que te gusta hacer, también tienes que entender que es un negocio, es una mediación. Y no porque tú sientas que es muy válido lo que haces, el resto tiene que percibirlo así. No, como tú dices, es una manera de saber vender, de saber llegar a las otras personas, de entender qué visión tiene la otra persona. Es una cuestión súper social. El arte es súper social. Y esta idea, este prejuicio más bien de que el arte se hace encerrado, eso ya para mí tiene que dejar de ser. Claro. Y lo está haciendo en realidad ya hace algún tiempo. De las exposiciones o muestras que has tenido en estos años, ¿cuál es una memorable? O sea, algo que te recuerdas, sea como por la apertura que tuvo de la gente, no sé, cómo te sentiste, por lo que presentaste, no sé, cuál es una que haya sido memorable para ti. Creo que, digamos, mi primera exposición oficial individual, que fue la de graduación del pregrado, por distintos ámbitos, porque venía, digamos, esa exposición fue la conclusión de un proceso de descubrimiento propio. Al entrar a estudiar arte, tuve muchos conflictos de autodefinirme, como decir, ¿qué soy? A Ujú. ver, soy pintor, soy artista contemporáneo, soy artista urbano, soy grafitero. Entonces en algún punto cuestioné eso, tengo que dejar de ser lo uno por ser esto otro, que está más validado. Y a la final la conclusión de esos cuestionamientos fue el proceso de sincerarme con que yo vengo de esto, yo vengo del graffiti y luego me he orientado a otros campos. Y eso no hace de menos que intente presentar esas vivencias en este otro formato más de galería. Entonces Ujú, el espacio también en el que lo presenté, que fue el Parque Urbano Cumandá, que es un espacio público en el que va gente a hacer deporte, a hacer otras ujú. actividades. Es un espacio Y de popular, es paso, bacán. exacto, y conecta mucho, como le da más sentido a la propuesta que hacía. Entonces, esta propuesta, las obras gráficas, o más bien las obras pictóricas y los productos gráficos que se presentaron, fueron el resultado de este diálogo. Y me gustó mucho porque conectó con esa gente que se siente más afín al graffiti, al urbano, al underground, pero también conectó con los otros públicos, gente que ni siquiera está cercana al arte, y así gente de la academia también. Entonces, creo que por eso fue memorable en ese sentido porque es Qué como bacán. más emotivo. Ajá, igual hemos visto, o sea, bueno, a ver, yo que he seguido tu carrera, o sea, como de panas, estamos aquí ya algunos años y es bacán, al menos no nos hablamos todos los días, pero cuando nos vemos podemos reconectar un rato y ver, o sea, lo que tienes de las personas es lo que a veces comparten en sus redes, de lo que están viviendo y te puede hacer como una idea de lo que pasa. Yo he visto este lado tuyo que me parece bacán, que puedo decir de que aplicas tu estilo y tu forma de ejecutar tu obra, no solo de la manera tradicional como ya hemos visto, sino que buscas estos espacios en donde se puede aplicar tu obra como merchandising, la marca de ropa, prints. Buscas la forma de sostener esta experiencia de ser artista de distintas formas. Súper bacán también, porque eres como no sé, multidisciplinario, sí, creo que se dice así, eh, en el sentido de que comienzas también a ejecutar, aplicar tu obra en discos, en camisetas, en distintos formatos al final. O sea, como que tal vez es la misma obra, pero buscas distintos formatos, como ya hemos hablado. Y eso es bien bacán. Entonces, no sé, por ahí algunas de estas cosas fuera de lo tradicional que hayas hecho que te parezcan bacanes, con marcas de ropa, juguetes, no sé, algo que nos puedas contar que hayas hecho que te parece bacán. Otra industria, digamos, con la que te hayas relacionado. Ya, claro, esto que mencionas es igual, se conecta con esta idea de la curiosidad, de este reto de no hacer siempre lo mismo, y también con esta intención de ampliar esta visión de lo que significa ser artista, de dar opción a tu público. Y de ahí, como mencionar alguna memorable, eh, creo, a ver, podemos mencionar dos, una desde el nivel emotivo, que puede ser
la primera vez que ilustré una portada de disco Ujú. y estuve inmerso en todo el proceso hasta sacar un disco físico que fue para esta banda que se llama Runa Jazz, porque me gustó Runa la manera Jazz. en que llegaron, sí, Runa Jazz, me gustó la manera en que llegaron a mí, llegaron por referidos, inclusive, y luego hubieron conversaciones, todo el proceso que implica hasta llegar al producto final. Estar en esa industria, como saber que mi labor gráfica puede tener repercusión en el campo de la música, también me parece chévere y es memorable para mí en ese sentido. Al final eso Qué también bacán. después me dio como otras aplicaciones u otros trabajos de ilustración de portadas. Y de ahí otro, digamos, desde el profesional, o ajá, desde el impacto, desde la visión profesional. Alguna vez trabajé para dos marcas grandes, una con Sprite y otra con Gatorade. Pero la de Gatorade creo que la puedo mencionar porque como me comisionaron para hacer dos murales de gran formato. Y el proceso de trabajar con una marca grande también me hizo ver, como rever mis procesos profesionales, la organización de mis contenidos, mis procesos de presentaciones, de defensa del proyecto. Entonces, fue memorable en ese sentido porque aprendí mucho a eso, a rever mi profesión, a ser más profesional inclusive. Entonces, Bacán. sí, creo Sí, que a la final por eso, estar ahí a abierto a veces, aprender de mucho. sí, por ahí a veces es lo que yo siento que puede llegar a pasar. No en todos los casos, no quiero generalizar, pero eh, a veces el artista tiene como esa informalidad que le cuesta relacionarse con los procesos empresariales, digamos, como cumplir con los deadlines, con las entregas. A veces se tiene esa idea de que la inspiración tiene que llegar en el momento correcto como para ejecutar y que sin esta inspiración el proyecto puede quedarse botado 3 semanas más. Cuando en la industria te das cuenta que se está moviendo rápido y básicamente si no eres tú, eres otra persona que puede cumplir ese rol. Tal vez lo hace más rápido, tal vez no mejor, pero básicamente eh, desde ese lado siento yo que hay una institucionalización de el proceso creativo que deberíamos como también a veces los que nos dedicamos a esto ponerlo en práctica, como saber que tienes que cumplir con fechas, tienes que establecer calendarios, timelines, tal vez no todos tan complejos, pero sí o sí una estructura te va a ayudar a que tu proyecto funcione de mejor manera, como que al menos, repito, si quieres vivir de esto, porque si Es, es que esto no es una forma de vivir, o sea, tal vez como lo tienes mucho más interiorizado para ti y quieres, no sé, buscar otro rédito de esto, tal vez puedes darte esas libertades, pero si quieres funcionar con una industria creativa o con unos tiempos, tienes que ajustar. sí, al final sí, como lo mencionas, si es que tu objetivo es vivir de esto de una manera profesional, requiere de esta estructura que te va a hacer más objetivo y te va a ayudar como a obtener resultados. Y si prefieres manejarlo como más informal, sí, es más flexible, pero al final igual creo que una estructura es indispensable porque te permite concluir eh, procesos y alcanzar objetivos, más allá de que tu objetivo no sea vivir de esa producción, pero va a ser más gratificante en ese sentido porque vas a sentir que puedes hacer cosas. Cuando la dejas Claro, muy al libre albedrío, puede que pases meses, años sin hacer nada y te decepcionas, nunca hiciste nada. claro, y Entonces ese es la el estructura, proceso al menos también para mí, funciona en todos los ámbitos. hay mucha gente que habla de que el perfeccionismo no les deja tal vez como cerrar un proceso o algo así. A mí, te hablo en mi caso, a veces como que siento que no estoy listo todavía porque puedo darle una manito más, pero luego me doy cuenta que más bien ya está suficientemente bien como para estar fuera y puedo seguir perfeccionando mi arte o mi craft o donde esté, si es que repito el proceso otra vez desde cero y me topo con nuevos retos. Entonces sí, yo también de alguna forma en este podcast estoy haciendo esto porque, brother, estoy 7 años tratando de crear algo así y me ha tomado un montón de tiempo decir, creo que no lo voy a pensar, voy a comenzar.
y en la marcha. Entonces, nada, Hay amigo, que dar muchas el primer gracias. Creo paso. que hemos llegado a un punto de tener partes de conversación bacanes. Siempre hay como un espacio para volver a vernos en un, no sé, como en un siguiente episodio, en un próximo episodio. Que del putas que hayas podido unirte. Estamos con una diferencia de tiempos. Yo estoy en Los Ángeles, tú estás en Ecuador. Es bacán tener personas en distintas latitudes. Agradecerte. Si quieres tal vez en este punto mencionar a alguien que vea esto, dónde pueden ver tu trabajo, quieres poner algo al aire, que se vienen, o sea, proyectos nuevos que se vengan, que quieres que la gente caiga, dale. Ok, sí, no, igual como ratificar el agradecimiento por abrir un espacio en el que se puede conversar y en el que se puede como dilucidar de muchas cosas. Es importante a la final como entender que, a ver, registrar lo que pasa en nuestro ámbito es importante por uno, para que quede un archivo histórico de que se han hecho cosas y otro también como un archivo emotivo de decir el camino que ha recorrido también es válido y es relevante, más allá que no sea desde la perspectiva del éxito, de la perspectiva convencional de lo que es. Entonces, desde esas dos perspectivas es importante que te hayas como lanzado a concretar este proyecto. Eso es importante y sobre todo ratificar el agradecimiento por hacerme parte de ese espacio. Y conforme a mi carrera, creo que donde más conectado estoy es en Instagram, que mi usuario es Paint y el numerito 8 Paint 8. De ahí despliegan como todas las cosas que suelo hacer. Bacán. ¿Qué viene de inmediato? O sea, mi intención es participar más en festivales. Por ahí tengo un par de invitaciones a dos festivales en este segundo semestre del año. Uno local y uno internacional acá en Colombia. Entonces va por ahí, pero también lo que surja todo lo voy contando ahí en Instagram. Más allá de que no soy influencer, pero Claro, no. un poco se ha forjado esa carrera, va tocado. Es lo que decíamos, como si quieres mover algún proyecto, sí o sí te toca, no sé, como tomar las riendas sobre ciertas otras partes que tal vez no son tan, no se nos hacen tan fáciles o no están, no está tanto en nuestro ADN de ya mayorcitos. No tan Y conforme mayorcitos, lo pero repitas se hace más natural a la final. sí, correcto. Eso es bacán. Entonces, nada, creo que de aquí se me olvidó una parte que creo que podemos toparla un ratito. O sea, más que olvidarme, tenía como pendiente, me parece bacán. Si nos dices por ahí, mientras ibas creciendo en este proceso, ¿tenías algún referente visual? Eh, no sé, como a nivel, qué sé yo, estético o a nivel de ejecución, decir, no sé, me gusta Steven Silver porque yo le veía todo el tiempo haciendo esto y los personajes y aplicar en cartoons y cosas así. O cuéntanos un poco de tus referentes. Sí, he tenido muchos referentes a lo largo de mi camino. Si soy sincero, siempre he sido malo con como saber los nombres. Yo soy pésimo, yo soy pésimo. Consumo mucho, sí, me agradan muchas cosas, me inspiran muchas cosas. Ujú. O eso, como soy malo recordando, quién lo hizo. Ahora es más fácil, digamos, llegar a la referencia a través de búsquedas y eso, pero no es que un día menciono y cito a tal autora, tal artista por tal cosa. Somos iguales Bueno, en eso, amigo. Ya. sí. Y en ese sentido, primero me inspira la gente que está al lado mío, me motiva, como igual colegas artistas que veo que están haciendo cosas que al menos conectan conmigo y eso no quiere decir que su trabajo sea menos o más válido, sino que simplemente a mí me motivan a hacer más cosas. Y entre esos puedo mencionar, sí, podría mencionar en este caso a mi maestro Eduardo Villasís, Ujú. porque, porque digamos como su forma de abordar el arte es particular y sobre todo es como, eh, es solidaria, porque nunca se ha cerrado a compartir, siempre está en actividades de vinculación con la comunidad en la que puede compartir lo que él sabe. Y a través de esa apertura es que yo me pude vincular, digamos, desde el área docente a la universidad, bajo ese abrigo, si lo podemos decir de alguna manera. Y de ahí gente, o sea,
sí me inspira la gente que está muy cercana, la gente de mi crew, de Crew ALM, porque siento que cada quien tiene una visión particular, cada quien decide su camino, no se impone una manera de interactuar en el crew. Pero eso es lo que lo hace justo enriquecedor y eso es lo que me motiva a mí también. Hay como, digamos, esa pequeña competencia leal, o sí, esa pequeña competencia leal entre que uno está pendiente de lo que hace el otro para ver qué más puede suceder. Y de ahí siempre me motiva en general muchas cosas. Y creo que también eh, un consejo o algo, unas palabras que pueden motivar a, a que tu trabajo se alimente, es como no te niegues la posibilidad de experimentar mucho y de experimentar, bueno, de vivir experiencias, de consumir contenido de muchos ámbitos diversos, de visitar museos, de ir a conciertos, de ir a teatro, o simplemente estar en la calle y sentarte a ver lo que pasa en la ciudad. Como eh, no por estas ideas de purismo nos neguemos la posibilidad de enriquecer nuestra vida a través de lo que tenemos a la mano. Entonces, eso, permítete vivir experiencias, sea que te gusten o no te gusten, pero permítete vivirlas. De una, gracias, amigo. Se me acabó Listo. justo la batería, pero el audio sigue. Aguántame un ratito, solo déjame cambio esto Sí, para... sigue el audio. El audio sí sigue, ¿no es cierto? Cosas de la tecnología. Chucha, es que estoy con un seteo ma- magnánimo. Esa es buena onda, amigo. Ahora solo tengo que... Te pido unos minutitos más para que se termine de subir. Si ves que hay un porcentaje ahí en la pantalla que se está subiendo, sí, tiene que estar al 100 para que salga en la mejor calidad posible. Ok. Entonces, ahí volvimos. Listo. Fiu. Ahí voy. Gracias, amigo. Nos vemos. No, O qué sea, gusto, qué voy a gusto. cortar aquí. Pero no